A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Agradezco la presencia que así lo ha querido, darnos la oportunidad de continuar con nuestra anterior cita que tuvimos hace pocos días atrás para tratar de abordar el tema tan delicado que se refiere a la situación en el Medio Oriente, es decir, la situación entre Israel y sus vecinos. De tal manera que le voy a ofrecer la palabra a Jorge Maldonado, que es un conocedor profundo de esta temática, con el fin de continuar con este tema tan delicado, importante y de actualidad. Jorge, por favor, continuemos entonces. Muchísimas gracias, Edwin. Te reitero nuevamente mi agradecimiento por la nueva invitación. Igualmente agradezco a todos quienes nos escuchan y nos ven en Telesucesos. El problema que hemos tratado desde la semana atrás para acá es un problema muy grave, muy serio, muy largo, tiene tantas aristas, tiene tantas cosas que es muy difícil sintetizarlo en un solo programa. Esa es la razón por la cual gentilmente me has solicitado que continuemos este diálogo, de modo que pues sí, hay que tratar una serie de otros puntos más que ponen hasta este problema a conocimiento del público, especialmente del público ecuatoriano, que por la lejanía del tema a veces como que si no nos interesara mucho, ¿no? Pero es un tema de interés mundial, porque lo que pase ahí nos puede afectar directamente en varios puntos, y entonces yo pienso que vale la pena seguir conversando sobre esto, de modo que te reitero mi agradecimiento. Estupendo, mil gracias, Jorge. Yo quisiera, con referencia a esta temática, tu opinión, tu criterio respecto del papel que ha jugado más bien las Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido su rol? ¿Qué es lo que ha querido perseguir? ¿Qué es lo que ha conquistado? ¿Qué es lo que ha podido lograr para pacificar o solucionar, si se quiere, esta grave situación? Bien, las Naciones Unidas ha tenido un papel protagónico en todo momento desde los años 47-48, cuando la creación del Estado de Israel, por guisa de que al finalizar la Segunda Guerra Mundial había una conciencia colectiva en torno a la hecatombe que constituyó el nazismo y todo lo que hizo, y en el caso concreto de la comunidad judía se trató de que se pudiera de alguna manera dar un hogar nacional al pueblo judío para que se establezcan como Estado. Ahí empieza una de las partes, porque esto viene de mucho más atrás, una de las partes en las cuales empiezan los conflictos armados graves entre Israel y sus vecinos, porque obviamente los países árabes han considerado en todo momento que Israel es una suerte de impostor y que está en tierras que no le corresponden, mientras que Israel sostiene exactamente lo contrario. Claro, esto es otra discusión que se requeriría de muchísimo tiempo para irla analizando. Pero vale la pena que lo abordes. Sí, voy a hacer un pequeñísimo resumen. De tiempos bíblicos, pues los pueblos que se asentaron en lo que es ahora el actual Israel y el actual territorio de la Autoridad Nacional Palestina, pues sí tienen una disputa milenaria de quién estuvo primero, porque en una tierra donde las conquistas se daban prácticamente todo el tiempo, donde venían de unos lados, de otros lados, ese territorio fue propiedad de griegos, romanos, persas, árabes. Entonces
establecer fehacientemente obviamente que causa mucha dificultad. Sin embargo, tanto judíos como árabes han reclamado para sí esta tierra. Después hay otro punto más que se añadió, que eso es lo que ha dado los problemas actuales, pero de antaño el tema iba por ahí. Pero en 1947, cuando después de que termina el mandato inglés y las Naciones Unidas propone la creación de un Estado judío y de un Estado palestino, los palestinos, que desgraciadamente nunca han tenido voz propia, sino que los árabes, el resto de países árabes han hablado por ellos, y pues por eso lo que ha ocurrido, establecieron que no era necesario eso porque ellos iban a expulsar a los judíos al mar y que pues con eso se arreglaba el asunto. Y Israel hizo buena esa promesa que había dicho de que en el lugar donde le dé las Naciones Unidas el territorio va a proclamar el Estado. Y efectivamente así lo hizo en 1948 y propició inmediatamente, días después, la invasión a Israel de varios estados árabes que contaban con ejércitos regulares, mientras que el Estado judío recién formado no tenía, y se impusieron militarmente ya en esa época sin ni siquiera tener un ejército regular organizado. Claro que sí. Desde luego, las Naciones Unidas, que es uno de los promotores del establecimiento del Estado, ha tenido un rol importantísimo y decisivo. Pero ya en el caminar de los años posteriores hasta la actualidad, ¿cómo tú calificas el comportamiento, las actitudes que han tenido, las acciones que se han producido por parte de la Organización Mundial? Bien, yo tengo la opinión de que Naciones Unidas lamentablemente no ha podido hacer el papel que pienso yo que siempre ha querido tener, que es un papel decisivo en el tratamiento de este tema. Si bien las Naciones Unidas en otros ámbitos ha tenido éxitos, ha logrado hacer pacificaciones en áreas de conflicto, eso está a la vista y hay que siempre reconocer el papel indispensable de las Naciones Unidas, pero en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, actualmente ha pasado a ser prácticamente irrelevante, porque hay un tema estructural de las propias Naciones Unidas que le impide al secretario general, que es quien lleva pues la cuestión política adelante, el poder actuar de la forma en que se debería actuar, ¿no? Lo primero que hay que hacer, porque cuando uno da juicios de valor, pues comienza a condenar a un bando, al otro, no es ese el punto. El punto es que hay que parar primero las acciones bélicas que producen muertes y después empezar a sentar bases para la negociación. Una de las primeras que tiene que ser el establecimiento de medidas de confianza, cosa que eso no existe en este momento. Entonces, pero la estructura de las Naciones Unidas, es decir, el Consejo de Seguridad y los grandes del Consejo de Seguridad, un solo voto impide que avancen resoluciones, que avancen iniciativas, que avancen cuestiones relacionadas con el establecimiento de una paz duradera en el Medio Oriente. Por el veto, claro. Por el veto, exactamente. Entonces, el papel de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General que ha tenido pues a lo largo de los años, con la expedición de innumerables resoluciones llamando a la paz, a la fraternidad, a la convivencia pacífica, si se quiere, pero no ha logrado llegar a ese punto, lamentablemente, y tampoco el Consejo de Seguridad, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo ves tú esta posibilidad de que lleguemos en algún momento a comprender la realidad, ¿no? Bueno, lo primero que deberá ocurrir es que el secretario general, al margen de que este rato está vetado por Israel, porque le ha declarado persona no grata, a cada rato condena actividades que ha hecho, incluso en el pasado. Hay unas fotografías que aparecieron hace pocos días del secretario general Guterres cuando era joven, está con Yasser Arafat, está con varios de los dirigentes árabes radicales, que naturalmente pues quien pone esas fotos en las redes sociales afirma de que Guterres ha sido siempre pro-árabe, pro-palestino o pro-radical, que es peor, cosa que yo dudo mucho que sea Guterres. Yo conozco un poco su biografía y sé que es un personaje pues muy bueno, ha sido presidente de su país, ha sido canciller de su país, es un hombre notable en la política portuguesa, y pienso yo que hace, dentro de las limitaciones de su cargo,
pues el mejor papel que puede, pero tiene limitaciones, primero estructurales y segundo, el Consejo de Seguridad y sus vetos con los grandes que objetan cualquier cosa, lamentablemente hace que el secretario general pierda fuerza. Desde luego, así es. Ahora bien, el pueblo palestino, que es pues el problema principal quizás en esta confrontación, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que nos podrías decir alrededor de esta? Bueno, yo mencioné hace pocos momentos que el pueblo palestino lamentablemente no tiene voz. En algún momento tuvo un poco de voz, pero era una voz de un guerrillero, que era Yasser Arafat, que se presentó y él decía, pues vengo con una rama de olivo en una mano y un fusil en otra. Eso lo dijo en Ginebra, si no estoy equivocado, ¿no? Pero fue aceptado a la final, fue aceptado por la comunidad internacional porque se lo veía y él, me imagino que un poco a regañadientes, aceptó ciertas cosas que propiciaron un clima de paz y se llegaron a acuerdos importantes, ¿no? Porque sin que él hubiera permitido, posiblemente los acuerdos de Camp David no hubieran ocurrido, posiblemente los acuerdos de Oslo no hubieran ocurrido, precisamente porque él pudo hacerlo. También tengo que referirme, porque esos acuerdos no solamente porque Arafat lo permitió, los acuerdos se dieron gracias al coraje de gente valiosísima en el mundo árabe, como el presidente Anwar Sadat, que falleció precisamente por haber hecho la paz con Egipto, con Israel. Le costó la vida al presidente Sadat. El presidente Sadat, a quien yo tuve el honor de conocer, porque yo me desempeñaba como encargado de negocios en el Cairo, y el presidente Sadat estaba en ejercicio del poder, fue un hombre de quien tengo el mejor de los recuerdos por la personalidad, por el coraje que tuvo para hacer lo que hizo, que lamentablemente le costó la vida. Entonces, toda esa playa de gente muy importante y muy corajuda, como el primer ministro Menachem Begin, que era un hombre conservador, sin embargo se percató de que haciendo la paz podía mejorar pues todo la zona y propender al desarrollo de los pueblos y ayudar al pueblo palestino, pues hizo la paz. Y lo mismo en algunos otros momentos del primer ministro Rabin hizo la paz con el rey Hussein de Jordania. Y pues, se pudo comenzar este grupo de países que no es muy grande, pero que paulatinamente a través de los años han ido haciendo paz con Israel, lo cual obviamente estaba haciendo que el grupo radical pierda fuerza. De ahí que pasa todo esto que pasa, porque Irán, que tiene otra agenda, tiene otros pensamientos y otras ideas sobre el tema, quiere destruir a Israel. Y obviamente estos grupos a los que soporta, que son Hamas en Gaza, Hezbollah en el sur del Líbano, los hutíes en Yemen, tiene la yihad islámica en Siria, tiene varios grupos diseminados por la región que son sus títeres, digámoslo así, títeres armados, que ocasionan varios atentados y varias acciones de terror en territorio israelí, porque pues es una forma de mantener al Estado israelí en alerta, ¿no? Entonces yo pienso que esas actitudes a Irán, pues al ver que no dieron el resultado que esperaba con el tema de Gaza, pues decidió ya Irán mismo lanzar misiles contra Israel e involucrarse ya como país en una guerra. Como es sabido, Israel se reservó el derecho de retaliación y pienso que en próximos días habrá la respuesta. Obviamente no se sabe cuál respuesta es, pero yo pienso, habiendo estado por allí, conociendo a los actores, que puede ser una respuesta muy contundente. Los acuerdos de Camp David, ¿en qué año fue esto? Fueron en 1979. 79. Patrocinados por el presidente Carter. Por el presidente Carter, que estuvo allí, sí, y hicieron la paz del presidente Sadat con el primer ministro Menachem Begin. Ellos fueron los que hicieron la paz entre Egipto e Israel, pero Egipto, siendo el actor político más importante, naturalmente neutralizó a los demás que no tenían la fuerza que sigue teniendo Egipto.
conocido. Tú has vivido ahí, conoces, has sido jefe de misión y conoces, es el país más importante del mundo árabe todavía, políticamente hablando. Desde luego, así es. Pero yo creo que fue un paso muy importante el que se dio vital. En esa época, Así y que es. pudo haber continuado y reforzándose, pero lamentablemente se dieron luego pasos hacia atrás, ¿no? Así es. Entonces, bueno, los derechos humanos que tanto se habla, ¿no? Estamos en una situación lamentable en esa parte del mundo, y los derechos humanos están totalmente violentados, no funciona. Es penoso, por decirlo menos, es penoso lo que uno puede ver por la televisión, que lamentablemente desde hace muchísimos años ahora nos trae las guerras y todas las atrocidades que ocurren en este mundo en vivo y en directo, de tal manera que podemos nosotros apreciar escenas dantescas de actos de terror o de desastres naturales. ¿Y quién es la víctima? Siempre la población inerme, porque el soldado armado está haciendo otras cosas, está matándose entre ellos, y bueno, nosotros aceptamos que los soldados se maten en un conflicto bélico, pero la población civil, que es desgraciadamente la que sufre, es tremendo poder ver todos los días las víctimas, los niños, las mujeres, los ancianos, que en lado y lado les ocurre esto. Y esto no es un tema de número, o sea, no es que porque en el un lado se han muerto 42,000 y en el otro lado se han muerto 2,000, que obviamente es un número bastante menor, no debería haber muerto nadie. Ese es el punto. No debió haber habido muertos, nunca debería haber muertos por guerras, ¿no? La guerra es la cosa más atroz, es el primate que vuelve a ser el ser humano cuando deja de dialogar, cuando deja de hablar. Por eso nosotros como diplomáticos propendemos en el ámbito de Naciones Unidas o en el ámbito bilateral el de siempre tratar de conversar. Yo al inicio del programa manifesté que hay que ver la forma de que se paren las acciones militares y se pueda tener unas medidas de confianza que permitan que se vuelva a hablar, porque en la medida en que no se hable nada y simplemente se lancen misiles, pues naturalmente esto no va a parar, y lo que es más, tiende a generalizarse y a agravarse. Como tú dices, realmente en esta situación, en medio de este conflicto, pues la actitud de Irán no puede ser menos que condenable, ¿no es cierto? Porque realmente ha sido está creándose una hecatombe, ¿no? Así es, inusitada, y que no se sabe hasta dónde vamos a llegar. Efectivamente. Es tremendo ver cómo Irán, que tiene otra agenda, no olvidemos de que pues los descendientes del antiguo y magnífico imperio persa de la época de Ciro, de la época de Darío, de la época de Jerjes, conquistó hasta Europa, la Europa actual. En fin, fue un gran imperio con grandes pensadores, con grandes filósofos, con grandes matemáticos, al igual que en el resto del mundo árabe, pero que desgraciadamente ha sido tomado por una rama del Islam de índole radical que no permite otra cosa. Y desde el año 79, en que el ayatollah Khomeini tomó el poder con la teocracia que actualmente gobierna ese país, pues lamentablemente ha habido un retroceso. Ellos simplemente buscan la destrucción de Israel, y además no tienen ningún empacho en decirlo, ¿no? Sus argumentos pueden ser X, Y o Z, pero no, yo creo que nada justifica el que se quiera destruir un Estado. Incluso si fuera verdad que son usurpadores o cualquier otra de las acusaciones que se dan contra Israel, no justifica el que, lo voy a destruir, porque si ese es el argumento y no hay otro más, entonces la humanidad tiene que regresar a las cavernas, donde simplemente a garrotazos pues nos matamos los hombres, y eso no puede ser. Irán, lamentablemente, esta rama teocrática del Islam extremo preconiza esto, de que el que no está con Alá o el que no está con Dios, de acuerdo a sus creencias, pues es un enemigo a destruir. Y entonces es una lástima que eso ocurra, ¿no? Irán fue, como digo, un gran imperio y fue un país excelente hasta cuando lamentablemente la teocracia lo tomó, y pues hasta hoy se mantiene. Son 45 años de régimen teocrático. Pues es un país que está muy complicado, muy
en la situación en que ahora está. Y ahora se metió ya directamente en una guerra. Veamos si es que Israel responde de qué manera para poder establecer si esto va a tener visos más graves o si simplemente se van a quedar en algo limitado, aunque bastante grande. Esperemos que las aguas retornen a su curso normal y que sobre todo prevalezca los ánimos de paz, de fraternidad, es decir, reconquistar estos momentos de sabiduría, ¿no? Y que en esa parte del mundo pues vuelva la tranquilidad y la convivencia pacífica, que es lo único que se espera y que todos confiamos en que así suceda. Así es, es un tema muy, muy, muy complejo, porque en la medida en que uno no quiere hablar, pues naturalmente no hay un diálogo para poder empezar a ver la manera, y sabemos por la historia que se pudo hacer esto en la época del presidente Carter con el primer ministro Begin y el presidente Sadat, se pudo hacer con el primer ministro Rabin, con el rey Hussein, porque es un tema de la buena voluntad de la gente para poder sentarse, dejando de lado esta animosidad y este odio que producen situaciones irresolutas durante, en este caso, siglos, ¿no? Y que, pues, obviamente hay un pueblo que sufre, un pueblo diezmado, como es el pueblo palestino, pero que lamentablemente perdió la voz que tenía. Cuando murió Arafat, la Autoridad Nacional Palestina se quedó huérfana. Mahmoud Abbas es un hombre que ha tratado de levantar la Organización para la Liberación Palestina, pero sin ningún éxito, y es más, lo que ha sido es cooptado por grupos radicales, quienes, valiéndose del entramado democrático, llegaron por elecciones a Gaza. O sea, desplazaron a la Autoridad Nacional Palestina y se instalaron. El señor Haniyeh, que lo mataron en Irán hace poco, fue quien tomó el poder. Y entonces, claro, lo tomó democráticamente. O sea, le votaron mayoría y llegó al poder. Entonces, pues ese es el problema. Este rato los palestinos no tienen voz y deberían tener. Yo te agradezco muchísimo, mi querido Jorge, por tu participación, que con la profundización que has tenido a lo largo del tiempo sobre esta materia tan delicada e importante, nos has podido dar una visión de lo más cercano a lo que se suscita permanentemente en esta parte del mundo, que es vital para la humanidad. De tal manera que te agradezco muchísimo tu participación y confío en que podamos continuar próximamente y con mejores noticias. Te agradezco muchísimo, mi querido Edwin, y como siempre a las órdenes, y agradezco mucho también a quienes nos escuchan y nos ven en Telesucesos, de modo que gracias nuevamente por esta oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,